Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la segunda semana de Adviento, martes de la segunda semana de la temporada de Adviento. Hoy celebramos la memoria de San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 1 al 11. Consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre, que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto. Construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Una voz dice: griten. Y yo le respondo: ¿qué debo gritar? Todo hombre es como la hierba, y su grandeza es como flor de campo. Se seca la hierba y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá. Aquí está su Dios. Aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor, apacentará a su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 95 y el responsorio es: ya viene el Señor a renovar el mundo. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Reina el Señor, digamos a los pueblos, gobierna a las naciones con justicia. Alégrese los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Ya viene el Señor a renovar el mundo. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 18, versículos 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió?
Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Pero antes de entrar a las lecturas propias, pues digamos un poco acerca de San Ambrosio, memoria de quien celebramos hoy este día. San Ambrosio nació en el año 339. En el año 372 fue nombrado cónsul de la prefectura de Liguria y de Amelia, que tenían su sede en Milán, que era la segunda ciudad más importante de lo que hoy en día sería Italia. Italia no es hasta hace unos 120 años que es un país tal y como lo conocemos hoy en día. En aquel entonces eran diferentes reinados y la ciudad de Milán pues era, después de Roma, la ciudad más importante de esa región. Así que Ambrosio fue nombrado cónsul de esta prefectura que tenía su sede en Milán. En el año 374 muere el obispo de Milán y a causa de esto surgió una división dentro de la iglesia entre aquellos que afirmaban la divinidad de Cristo y otros que la negaban. Ambrosio, que ya tenía una reputación de ser un buen administrador, pues fue a la catedral de Milán para evitar disturbios entre estos dos partidos que estaban peleando sobre la divinidad de Cristo. Y ahí, entre la multitud, alguien promueve a Ambrosio como obispo. Y después la multitud toma la propuesta y empiezan a proclamarlo como obispo, lo cual avergonzó mucho a Ambrosio, puesto que ni siquiera era cristiano todavía. Y él trató de persuadir a la muchedumbre de que él no calificaba para tal puesto. Pero, a fin de cuentas, parece que por petición de la iglesia local y de la gente, pues aceptó. Y en un periodo de una semana fue bautizado y nombrado obispo. Es un caso muy particular en la historia de la iglesia y particularmente de este hombre que llegó a ser un santo y después un hombre de gran influencia en la iglesia primitiva. Particularmente hoy en día es contado entre los grandes de la iglesia latina, a diferencia de la iglesia cristiana griega, entre San Agustín, por ejemplo, San Jerónimo y San Gregorio Magno. San Ambrosio ya tenía fama de ser buen administrador y esto pues ayudó mucho al crecimiento de la iglesia y también a llevar con más orden el episcopado que él tenía bajo su responsabilidad. San Ambrosio fue conocido como un gran predicador, también un gran administrador y fue una persona clave en la conversión de San Agustín, otro de los grandes de la iglesia cristiana. San Agustín entonces vivía en Milán y por medio de la predicación de San Ambrosio, pues él finalmente dio ese paso hacia Cristo, paso que su madre Santa Mónica le pedía tanto a Dios por su conversión. Así que San Ambrosio muere a la edad de 58 años en el año 397 y junto, como lo dije antes, con San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio Magno, pues es contado entre los grandes de los doctores de la iglesia latina de los primeros 500 años. Digo iglesia latina para diferenciarla de la iglesia cristiana griega, que hasta el siglo XI eran parte de una misma iglesia, la iglesia romana, pero que en el siglo
11 se divide, la iglesia latina de la iglesia griega. Muy bien, pues damos gracias a Dios por este gran hombre, San Ambrosio, que contribuyó tanto para la iglesia. Pasamos ahora a las lecturas de hoy, y la primera lectura viene del profeta Isaías, de la sección que se le llama el segundo Isaías, porque se cree que este es de un autor diferente a los primeros 39 capítulos del profeta Isaías, y se cree que este es fuente de un autor desconocido, pero que lo conectan con el profeta Isaías. Se dice de que escribió ya muy tarde en el exilio del pueblo de Israel en Babilonia. También se le llama a este libro, del capítulo 40 al capítulo 55, el libro del consuelo, principalmente porque el capítulo 40 abre con estas palabras: consuelen a mi pueblo, y por esto que lleva el nombre de libro del consuelo. Ya ayer les mencioné un poco acerca de esta sección del profeta Isaías que se le titula Segundo Isaías, que tiene una orientación diferente a lo que vino antes. Es una sección con mucha esperanza, en la cual el autor, en un lenguaje poético muy bello que lo veremos, que ya lo hemos escuchado en esta lectura, pues da una visión de que el exilio del pueblo de Israel ya está por terminar, y que el regreso de los exiliados en Babilonia a Judá y a Jerusalén para reconstruir el templo será un segundo éxodo mucho más glorioso que el primero. Así que este es el contexto de esta sección de Isaías que se le llama el libro del consuelo. Consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por sus pecados. Así que el tiempo del exilio, el profeta Isaías lo interpreta como castigo por la infidelidad de Israel. También por su falta de entrega a la alianza a la cual Dios llamó a Israel por medio de Moisés, y que este exilio está por terminar. Y esta es la buena noticia para este pueblo que se encuentra agobiado, que se siente olvidado, que se siente desesperanzado, ¿no? Viene a renovar las esperanzas, viene a decirles que no se suelten de la mano del Señor, puesto que el exilio ya está por terminar. Y con un lenguaje poético muy, muy bello, dice: una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Ayer también en la primera lectura se mencionó esta calzada, y es un tema constante, particularmente en Isaías, de que Dios prepara un camino plano, un camino donde se remueven todos los obstáculos, donde lo escabroso se allana, donde lo alto se rebaja y lo bajo se enaltece, ¿no? Así que es una imagen en la cual Dios prepara el camino para su pueblo que regresa del destierro, que regresa del exilio. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Esta lectura del profeta Isaías pues también es muy propicio para la temporada de Adviento en la cual ya nos encontramos, particularmente para aquellos que están pasando por una situación difícil, por alguna oscuridad, ¿no? De que todo sufrimiento no es eterno, de que toda tribulación no es para siempre, ¿no? Y estas palabras de aliento, de esperanza del profeta Isaías, pues nos recuerdan que
somos llamados a la fidelidad aún en medio del suplicio, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la oscuridad que pasemos. Y nos da una visión no simplemente de positivismo o optimismo. La esperanza de la cual habla Isaías es la esperanza que nace de la promesa que Dios ha hecho de caminar con su pueblo. Es una esperanza que no nos promete de que todo saldrá bien, pero de que estaremos bien por ser quien somos en los ojos de Dios y por la promesa que Dios nos ha hecho, ¿no? Así que es una esperanza que está fundada en Dios mismo, de que aunque la vida nos dé dificultades, aún tragedias, aunque los suplicios que nos vengan, a últimas estaremos bien. No de que todo saldrá bien, sino que estaremos bien porque Dios camina con nosotros. Este es el sentido de la esperanza cristiana. Dice, una voz dice, griten. Y yo le respondo, ¿qué debo gritar? Todo hombre es como la hierba y su grandeza es como flor del campo. Se seca la hierba y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esto de griten, ¿a quién les recuerda? Pues nos debe de recordar a San Juan Bautista, que también viene a preparar el camino del Señor, el camino de Cristo, ¿no? Es la voz que grita en el desierto. Y aquí esta imagen del portador de buenas noticias, bueno, no se nos dice quién es, ¿no? Pero tradicionalmente también se le aplica a San Juan Bautista, ya conectándolo con Cristo. Y Juan Bautista, pues también dirá sentencias muy fuertes en contra de aquellos que se sienten superiores o poderosos, que Dios a últimas los rebajará. Aquí cuando dice, todo hombre es como la hierba y su grandeza es como flor del campo, aquí el profeta Isaías, pues se está refiriendo también a los imperios, tanto el babilonio, los medos, después el imperio persa que suplantó a los de Babilonia, y después que los persas fueron también reemplazados por los griegos y los griegos por los romanos. Pues todo imperio que se levanta a últimas cae también, y son como la flor del campo y la hierba que se marchita y que la flor se seca, ¿no? Este es el mensaje que el profeta Isaías nos dice, de que todo sufrimiento, todo suplicio no es para siempre, y que por tanto el llamado a la fidelidad aún en medio de las dificultades. Continúa la lectura diciendo, sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Sión se refiere a Jerusalén. La ciudad de Jerusalén está construida sobre el monte de Sión, así que cuando se menciona Sión es sinónimo de Jerusalén. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas, anuncia a los ciudadanos de Judá. Dice, aquí está su Dios, aquí llega el Señor, lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará a su rebaño. Esta imagen de Dios como pastor es una imagen que encontramos mucho en el Antiguo Testamento y que Jesús también tomará para sí mismo, la imagen del buen pastor. En el Evangelio de hoy también sale en esa parábola que Jesús nos da la imagen del pastor. Cuando Dios en Jesucristo nace, pues ¿a quiénes son a los primeros que se les da la buena noticia? Según el Evangelio de Lucas, es a pastores. Los pastores que ven la gloria del Señor y que después van a ver a María y José y al niño Dios recién nacido. Así que es un tema para prepararnos para la Navidad. Que en esa temporada de Adviento es un tiempo propicio para prepararnos, para hacer un examen
de nuestra vida, dónde nos encontramos en nuestro caminar con Dios, ¿no? Cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios, con el prójimo y con uno mismo. ¿Qué es aquello que nos previene de vivir en la dignidad de quien dice Dios que somos, hijos e hijas amados de Dios? ¿Qué es aquello que nos roba nuestra dignidad, que nos esclaviza? Y todo esto es parte del tiempo de Adviento para pedirle a Dios que nos ayude a tirar estas cadenas, a despojarnos de todo aquello que nos esclaviza, que nos roba esta dignidad, para poder celebrar con dignidad la nueva vida que Dios nos da en Jesucristo, para celebrar la encarnación del Dios que toma ese gran riesgo de hacerse uno con nosotros, para caminar en la plenitud de nuestra dignidad humana, para que así nosotros también podamos compartir con Él su divinidad. Este es el tiempo de Adviento. Adviento, que significa la venida. Pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos. Y aquí Jesús nos presenta una parábola que también se aplica muy bien para este tiempo de Adviento. Dice la parábola: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Desde el punto de vista económico, pues esta parábola no tiene mucho sentido, ¿no? Si el pastor tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿cómo va a dejar a las 99 desatendidas para irse en busca de una, ¿no? O sea, está arriesgando las 99 por ir en busca de una. Sí que desde el punto de vista económico no tiene ningún sentido, pero aquí Jesús no está viendo el reino de Dios por medio del lente económico, lo está viendo por medio del lente del reino de Dios. Que Dios, que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama, se las juega a todas para venir en busca de lo que le pertenece, para venir en busca de lo suyo, de sus hijos e hijas, particularmente aquellos que nos encontramos extraviados, perdidos en oscuridad, para aquellos que hemos perdido de vista quién somos y la vida a la cual somos llamados en Cristo, ¿no? Sí, esta es la imagen del Dios que Jesús nos modela y nos revela. Un Dios que está dispuesto a jugárselas todas. Un Dios que arriesga todo. Un Dios que es omnipotente y sin embargo se hace vulnerable al hacerse uno con nosotros y nacer como todos nacemos, vulnerables, dependiendo de otros. Y este es el Dios que al jugárselas todas, que al arriesgarlo todo, comparte nuestra plenitud humana para que así nosotros, viendo el modelo de vida que Él nos presenta y la dignidad que Él nos modela en su propia vida, nos dice: esto es lo tuyo, esto es a lo que tú eres llamado, ¿no? Así que en esta parábola de las ovejas perdidas, uno de los temas que Jesús nos dice que hasta tal punto está Dios dispuesto a ir en busca de lo suyo, particularmente de aquellos que se encuentran perdidos y extraviados, de arriesgar las 99 ovejas que no tienen necesidad. Y en esto quizás es una exageración, ¿no? De que no tengan necesidad. Claro que tienen necesidad, ¿no? Pero aquí el punto especial es del Dios que se las juega todas por cada una de sus hijos e hijas. Este es el Dios que Jesús nos revela, un Dios que no quiere que ninguna de sus hijos e hijas se pierda. Así que una de las 100 ovejas se pierde, y si llega a encontrarla, dice Jesús en la parábola, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. O sea, las 99 que no tienen necesidad de ser encontradas, de ser reconciliadas. Es otra exageración desde el punto de vista del reino de Dios. Todos estamos en necesidad de ser
reconciliados, de ser sanados, de ser encontrados, de ser restaurados a la dignidad que Dios nos da como hijos e hijas amados de Él, ¿no? Pero el punto es este. Es una parábola que contiene mucha exageración. Y esto es muy común en varias de las parábolas que Jesús nos tiene. Por ejemplo, la parábola de aquel que busca quitarle la pelusa al prójimo cuando él tiene una viga en su propio ojo, ¿no? Es otra exageración que Jesús utiliza para decir, ¿cómo tú le vas a quitar la pelusa a tu prójimo cuando tú no te das cuenta la viga que traes en el tuyo, ¿no? La viga, pues, es una exageración. ¿Cómo vamos a llevar una viga en el ojo, no? Una viga es el soporte de una casa, ¿no? Es una exageración para expresar de que antes de que querramos corregir a otros, tenemos que ver también nuestros propios defectos, problemas, debilidades para que seamos sanados. Y que cuando nosotros, por la gracia de Dios, reconozcamos nuestra propia necesidad de sanación, entonces podemos ver más claramente la necesidad de otros, ¿no? Y después ayudarlos en una forma constructiva, no humillándolos, sino con paciencia, con ternura y con amor, ayudar también a otros a superar, a crecer, a madurar en su caminar con Cristo. Así que la exageración es un tema muy común en las parábolas de Jesús. Y aquí en esta misma parábola de la oveja perdida entre las 100, pues este es algo común que encontramos en las parábolas de Jesús. Después lo que dice que cuando encuentra a la oveja perdida, el regocijo, ¿no? De que Dios no solamente va en busca nuestra, sino también el sentido de que se regocija, que se alegra, que celebra el haber encontrado a su oveja perdida, el haberla recuperada y regresarla al rebaño. De igual modo, dice el Padre Celestial, no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. ¿Y quiénes son los pequeños? Los pequeños particularmente son los más vulnerables entre el rebaño de Jesucristo. Y esto nos recuerda la responsabilidad que tenemos de cuidar entre nosotros, particularmente aquellos más vulnerables, que a últimas el reino de Dios nos pedirá cuentas de cómo tratamos a los más vulnerables entre nosotros. Aquí, lo que el mundo tiene por orden y estructura, el reino de Dios lo pone de cabeza. En el mundo, tal y como lo vivimos y lo conocemos, pues las estructuras están fundadas sobre los más importantes. Es una pirámide, ¿no? Arriba están los más importantes, los que más valen para la sociedad, para el mundo, los que más influencia tienen. En el reino de Dios, esta pirámide es puesta de cabeza. Y los que Dios más busca, lo que Dios más busca proteger y salvar, son aquellos más vulnerables entre nosotros. Así que mientras más nos da el Señor, más responsable nos hace de lo que nos da y de lo que hemos de compartir con otros. Al que más privilegios le da, también esos privilegios van con más responsabilidad. Al que más oportunidades se le da de la vida, más responsable nos hará el Señor de lo que hemos recibido, ¿no? Y todo lo que viene de Dios nunca solamente es para nosotros y para que por medio de nosotros también otros lleguen a conocer a Dios y al conocerlo, amarlo y al amarlo, servirlo, ¿no? Así que esto entra también de esta parábola en la cual Jesús nos dice de que Dios busca particularmente a aquellos más vulnerables, de que Dios cuando se hace uno con nosotros, cuando se encarna en nuestra realidad, toma la perspectiva de los más vulnerables, de los más débiles, para enseñarnos que es también ahí donde nosotros tenemos que estar parados, que hemos de caminar y que no hemos
de permitir que se pierdan entre lo que buscamos en la vida. Porque casi siempre en el mundo tal y como lo conocemos y vivimos, son los más vulnerables, más pobres, los que no cuentan para nada, para el mundo, para la sociedad, los que se convierten en invisibles. Pero no para Dios. Es todo lo contrario. Así que Dios ha hecho una opción preferencial al hacerse uno con nosotros, al encarnarse. Y la opción preferencial es la postura que toma de estar con los más vulnerables, con los más olvidados, con los más oprimidos. Eso lo tenemos en Jesucristo mismo, ¿no? Y que por tanto también esto es un mensaje que debe de retarnos a nosotros, que como iglesia, ¿cuál es nuestra postura? ¿Dónde estamos parados? ¿Con quién estamos parados? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.